Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Valencia, estudio la licenciatura en Contaduría Pública, soy de la ciudad de Mexicali, Baja California, y el propósito de este video es presentarlo como proyecto final de la materia Impuestos Indirectos al Consumo, la cual imparte el profesor Eduardo González Moncada. Tiene como finalidad y el objetivo de hacer un breve resumen de todos los temas o los principales temas que se estuvieron analizando en este curso. Detallaremos algunos conceptos, algunas bases legales que establece la ley en México para aplicar dichos impuestos y que son muy importantes. Así que a modo de introducción, ¿qué más vamos a estar analizando? Bueno, es muy importante tener en cuenta que el sistema tributario de cualquier país es una pieza fundamental en cuanto a su economía y es un mecanismo vital para poder recaudar impuestos. En el contexto de México, el impuesto al valor agregado, o mejor conocido como IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, son elementos cruciales que graban distintos aspectos de la actividad económica y son fundamentales para que nuestro país pueda funcionar de manera correcta. Y es que gracias a este tipo de impuestos que se cobran, a esta recaudación, es que se pueden invertir a lo mejor en bienes que la nación tiene, como son los hospitales, las escuelas, las vías públicas, y que todo eso lo disponen para toda la población y nosotros hacemos un uso de ellos. Y precisamente en este video nos vamos a adentrar en cuanto a la comprensión y el análisis de estos impuestos. Vamos a desglosar los conceptos, cálculos, reglamentaciones y obligaciones que giran en torno a ellos. También se explorarán temas claves como el IVA acreditable, las declaraciones definitivas de este mismo, la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bienes, importación de bienes y servicios, la exportación, cuáles son las obligaciones de los contribuyentes. Y precisamente a lo largo de todo este video se van a abordar cómo estos impuestos pueden afectar a las empresas y a los ciudadanos mexicanos. Y sobre todo se destacará la importancia del cumplimiento fiscal y la transparencia en el contexto de estos impuestos. Así que entremos de lleno en lo que es el tema de este video. Hablemos acerca del impuesto acreditable. Bueno, el IVA acreditable es aquel impuesto al valor agregado que un contribuyente paga al adquirir bienes, recibir servicios o usar temporalmente un bien o importar bienes y o servicios. Es decir, si yo compro cualquier artículo, yo voy a pagar un IVA acreditable. Eso es lo que yo voy a pagar. ¿Cuál es el cálculo? Bueno, la manera es muy sencilla. Si la pieza me cuesta 1,000 pesos y aparte de eso tengo que pagar un IVA, podría ser el 0% o el 16%. Cada porcentaje que se cobra depende del producto que nosotros estemos comprando. Si es en la región fronteriza sería el 8%, algunos artículos. Y el cálculo pues es muy sencillo, es una multiplicación. 1,000 por el 16% y ese es el IVA que yo estaría pagando. Este valor se señala en el comprobante fiscal respectivo, en las facturas, en el ticket, de manera expresa y por separado. Siempre viene el subtotal, podemos verlo, y después el IVA. Sin embargo, el proceso de acreditamiento va más allá de la simple deducción de este impuesto. El acreditamiento, según el artículo 4 de la ley del IVA en México, consiste en restablecer el impuesto acreditable de la cantidad resultante de aplicar la tasa de IVA correspondiente a los valores establecidos en la ley. En otras palabras, es la diferencia entre el IVA acreditable y el IVA trasladado. Y el IVA trasladado se refiere al IVA que nosotros estamos cobrando. Si yo como empresa yo cobro un IVA, para mí no es IVA acreditable, para mí es un IVA trasladado. Entonces, yo voy a acreditar algún IVA, debo de sacar una resta, por decirlo así, de entre el IVA que yo estoy pagando y el IVA que yo estoy cobrando.
Esto implica que el IVA transferido es el impuesto que el contribuyente cobra al enajenar bienes, prestar servicios o ceder el uso temporal de bienes. El IVA acreditable, por otro lado, es el impuesto que el contribuyente paga al adquirir o importar bienes y servicios. Bueno, una vez que ya tenemos claro qué es el IVA acreditable, viene otra parte importante: las declaraciones definitivas de IVA. Bueno, cuando hablamos de declaraciones definitivas de IVA, nos referimos a los informes detallados que los contribuyentes deben de presentar al Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT en México, para informar sobre los impuestos del IVA que han recaudado y pagado en un periodo fiscal determinado. Estas declaraciones reflejan el saldo entre el IVA cobrado a los clientes, el IVA trasladado y el IVA pagado en adquisición de bienes y servicios durante el periodo. La fecha límite para presentar estas declaraciones es un aspecto crucial que los contribuyentes deben tener presentes, ya que el incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones financieras y legales. Bien, ya que tenemos claro que debemos de hacer nosotros nuestras declaraciones de IVA, es importante tener en cuenta qué es una enajenación de bienes, y ese es otro tema que queremos explicar. Bueno, la enajenación de bienes se define como la transacción del dominio sobre una cosa o derecho que nos pertenece a otros sujetos, ya sea de manera voluntaria, forzosa, gratuita u onerosa. La ley del impuesto al valor agregado complementa este concepto y define situaciones específicas en las que se considera efectuada la enajenación de bienes. Por ejemplo, cuando el bien se encuentra en territorio nacional en el momento de su envío al adquiriente o cuando se realiza la entrega del material del bien en México, se considera que se ha efectuado la enajenación. O dicho de manera más sencilla, es la venta de algo que nosotros teníamos, nos pertenecía y se lo hemos pasado a alguien más. Bueno, pero hay ciertas ventas que están exentas. Quiere decir que no se cobran el IVA. Si vamos a decir o hablar de ellas, pues están, por ejemplo, el suelo, las construcciones destinadas a casa-habitación, los libros, periódicos, revistas y los bienes muebles usados, excepto cuando la enajenación la hace una empresa. La ley del IVA pues nos dice cuáles son los criterios para poder determinar cuándo está exenta una enajenación y cuándo no. Bueno, eso es lo que tiene que ver en cuanto a los bienes tangibles. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a los bienes que no son tangibles? O en cuanto a los servicios. Bueno, ese es el otro tema que queremos tratar. Prestación de servicios independientes. Según el artículo 14 de la ley del impuesto al valor agregado, ahí se define qué es y también nos da ciertos aspectos importantes. Bueno, en esta ley se establece el marco legal para gravar la prestación de los servicios independientes. Según esta ley, se considera prestación de servicios independientes a varios actos como la realización de obligaciones, el transporte de personas o bienes, el seguro, el mandato, la representación, mediación, entre otros. Sin embargo, se excluyen de esta categoría los servicios realizados de manera subordinada y aquellos asimilados a salarios según la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, yo como trabajador de una empresa estoy realizando un servicio, pero yo soy asalariado. Entonces no entro dentro de esta categoría de prestación de servicios independientes. Pero si yo no trabajo dentro de la empresa, yo no dependo, yo no tengo un salario de la empresa, yo tengo mi negocio y la empresa me está pidiendo que le haga un servicio, yo se lo puedo hacer. Y aquí es donde sí aplica como una prestación de servicio independiente. La ley del impuesto al valor agregado distingue las actividades que tienen una naturaleza empresarial y aquellas que son de carácter personal. Las actividades no empresariales generalmente no se consideran prestación de servicios independientes a los efectos del IVA. Servicios exentos del impuesto al valor agregado. Bueno, los servicios que están exentos del IVA en México son, por ejemplo, las comisiones por créditos hipotecarios destinados a viviendas, servicios médicos profesionales y espectáculos públicos.
Estas exenciones lo que buscan es aliviar la carga fiscal en áreas específicas y promover el acceso a servicios esenciales. Bueno, eso tiene que ver contra los servicios. Pero ¿qué hay si yo no quiero vender, yo no quiero dar algún servicio, yo solamente quiero rentar? Bueno, ese es otro tema que también debemos de tener en cuenta a la hora de mencionar los impuestos indirectos al consumo. El use o goce temporal de bienes. Según el Código Civil Federal en México, establece que el arrendamiento es un contrato por el cual ambas partes se obligan mutuamente, una a conceder el use o goce temporal de un bien y la otra a pagar una renta determinada. ¿Y qué nos dice la ley del impuesto al valor agregado? Bueno, en el capítulo cuarto de la ley del impuesto al valor agregado, de los capítulos o artículos 19 al 23, nos dice que el use o goce temporal de bienes tiene un impacto significativo en el ámbito fiscal, particularmente en relación con el impuesto al valor agregado, el IVA en México. Según la ley del IVA, este impuesto se aplica cuando se otorga el use o goce temporal de bienes y se tiene la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren las contraprestaciones derivadas de dicho uso. Sin embargo, existen exenciones del pago del IVA en el caso de la renta de estos bienes. Esas exenciones incluyen inmuebles destinados exclusivamente a la vivienda, fincas utilizadas únicamente con fines agrícolas o ganaderos. Es decir, si yo tengo una casa y se la quiero prestar a X persona, lo puedo hacer y no por ello esa persona está obligada a pagar un IVA. Pero si yo esa casa la uso o es un negocio para mí y yo la rento y hay un contrato de por medio, yo tengo que cobrarle a ese cliente el IVA. Y ese IVA pues claramente lo tengo que declarar. Eso es lo que nos marca la ley del impuesto al valor agregado. En cuanto a la importación de bienes y servicios, bueno, en México el comercio ilegal tiene varios fundamentos. Por ejemplo, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley del Comercio Exterior y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como la Ley Aduanera. Y fíjense que la Ley Aduanera establece que los sujetos obligados para las operaciones de importación son quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, incluyendo propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales y otras personas involucradas en estas operaciones. El control de entrada y salida de mercancías está bajo la jurisdicción de las autoridades aduaneras. Y la ley del impuesto al valor agregado, en el capítulo 5 de los artículos 24 al 28, nos da ciertas pautas importantes. Por ejemplo, nos dice que para calcular el IVA en la importación de bienes y servicios en México se deben de considerar o respetar a ciertos elementos clave. Por ejemplo, uno de ellos es el valor en aduana de la mercancía. Aquí el IVA se va a calcular sobre el valor en aduana de las mercancías, que incluye el precio de las mercancías, los gastos de transporte, el embalaje, comisiones y otros gastos relacionados. La base gravable del Impuesto General de Importación, o el IGI, también se calcula sobre el valor de aduana. Otro aspecto, elemento clave, es el derecho de trámite aduanero, o DTA. El DTA es un impuesto que se paga por utilizar bienes de la nación o recibir servicios proporcionados por el Estado. El Impuesto General de Importación, o IGI, como lo comentamos, es un impuesto que se aplica a las importaciones y se calcula como un porcentaje del valor en aduana. Su tasa varía según la naturaleza de las mercancías. Y la base para determinar el IVA, pues entonces, para el cálculo del IVA se incluye el valor de aduana, el DTA y el IGI. Esta cantidad será la base para el cálculo del IVA en la importación. Bueno, ¿y qué hay de las exportaciones? Bueno, en las exportaciones, según el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que las empresas residentes en México aplicarán una tasa del 0% al valor
de la enajenación de bienes o la prestación de servicios cuando estos se exporten. La exportación, según esta legislación, comprende varias categorías como la venta definitiva de bienes en términos de la ley aduanera, la enajenación de bienes intangibles, el uso temporal de bienes intangibles en el extranjero y el aprovechamiento de servicios prestados en México en el extranjero. Esta variedad de categorías demuestra la amplitud de la exportación y su importación en la economía mexicana. Un aspecto que es muy importante de la exportación es que aplica una tasa del 0%. Esto significa que las empresas no deben cargar a sus clientes extranjeros el impuesto al valor agregado. Esto hace que los productos y servicios mexicanos sean más competitivos en los mercados internacionales, ya que no están sujetos al mismo nivel de impuestos que en el mercado nacional. Bien, ¿y qué podemos decir de las obligaciones de los contribuyentes? Bueno, según el artículo 33 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, enumera las principales obligaciones que los contribuyentes en relación con este impuesto deben de cumplir aquí en México. Por ejemplo, es llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento, lo que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en las transacciones comerciales. La fracción 3 establece la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales, lo que asegura que la documentación adecuada de todas las operaciones comerciales y facilita el seguimiento y la fiscalización por parte de las autoridades fiscales. Además, el artículo 32 aborda la presentación de declaraciones fiscales, asegurando que los contribuyentes presenten informes regulares sobre sus actividades comerciales. Esto permite al gobierno poder rastrear los ingresos y así garantizar que se pague el IVA correspondiente. Bien, esto es lo que concierne al IVA, pero ¿qué podemos decir del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios? Bueno, grava una serie de rubros en México. Entre los productos que están sujetos a este impuesto se encuentran las bebidas alcohólicas, cerveza, tabaco, cigarros, combustibles, refrescos, bebidas hidratantes y rehidratantes. Cabe destacar que de estos la gasolina es el único producto que podría considerarse de primera necesidad. Por lo tanto, el gobierno mexicano en ciertos momentos otorga estímulos fiscales sobre este producto, lo que implica apoyos económicos destinados a reducir la carga fiscal para los consumidores. ¿Quiénes están obligados al pago de IEPS? Personas físicas, autónomas y morales que enajenen los bienes relacionados con las categorías grabadas son los sujetos al pago de IEPS. ¿Cuáles son algunas exenciones del IEPS? No todas las enajenaciones de bienes y servicios están sujetas al IEPS. Las personas que enajenan productos como aguamiel y derivados, así como los comercializadores de ciertos bienes como gasolina, cerveza y tabaco, se encuentran exentos de este impuesto. La base imponible para el IEPS, bueno, se calcula en función del valor del bien que se enajena o importa o del valor del servicio que se presta. Por lo general, se toma como valor la enajenación del precio de venta, el cual se pueden agregar cantidades cobradas por otros conceptos, excluyendo el IVA. Sin embargo, para cigarros, la base será el precio de venta al detallista. En casos excepcionales, la cantidad de litros y la graduación alcohólica pueden constituir la base imponible. Entonces, podemos decir que en este aspecto es un poco más global. Conclusión de todo lo que hemos mencionado, dicho acerca de estos temas que se han analizado durante estas 5 semanas. Bueno, podemos decir que el impuesto al valor agregado acreditable es una parte integral del sistema fiscal mexicano y juega un papel crucial en la vida de los contribuyentes. Su cálculo aparentemente sencillo se convierte en una tarea fundamental que impacta directamente en el flujo de efectivo y la rentabilidad de las empresas. Comprender y aplicar correctamente el acreditamiento del IVA es esencial para evitar costos innecesarios, maximizar los beneficios fiscales y mantener el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La ley del impuesto al valor agregado y las disposiciones reglamentarias pues están ahí
y nos establecen un marco claro para poder calcular cuál es el IVA, pero este proceso quizá pudiera volverse más complejo en ciertas situaciones específicas, como el acreditamiento parcial o cuando se realizan actividades grabadas y el sujeto prestador retiene una parte del IVA. En tales casos, pues la mecánica vimos que para poder acreditar este IVA experimenta ciertas modificaciones. Sin embargo, a pesar de que algunos pudieran considerar estas situaciones como complejas, el objetivo fundamental siempre es asegurar que el contribuyente no pague IVA sobre IVA, ya incluidos los bienes y servicios adquiridos. La correcta administración de este impuesto implica llevar a cabo un registro detallado de las transacciones comerciales, emitir y recibir comprobantes fiscales adecuados, cumplir con los plazos establecidos para la prestación de declaraciones fiscales. Si nosotros nos esforzamos y entendemos todos estos puntos, podremos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, optimizar nuestros flujos de efectivo y, dicho por último, también mantener una salud financiera. Así que, como vemos, los impuestos indirectos al consumo es un aspecto importante en la economía mexicana. Es importante que nos interesemos por ello. Siempre están ahí, siempre nosotros pagamos el IVA todos los días, cada que compramos hasta algo mínimo. Bueno, es importante saber cuál es su naturaleza, cuáles son los fundamentos legales que lo respaldan, por qué se hace así y sobre todo cómo podemos seguir cumpliendo.